El poscatolicismo ha llegado. Antes que nada, aclaremos términos. Estamos bastante acostumbrados a un amplio uso del prefijo pos, el más famoso el posmodernismo, últimamente la posverdad. Otros utilizan el prefijo trans, por ejemplo, transhumanismo. En general, lo que se entiende es que hay algo que está terminando, que hemos cruzado a la otra orilla, que hemos dejado algo atrás, que lo que está adelante es una realidad nueva y atrás queda la realidad vieja. Y con sesgo modernista de la cosmovisión moderna, lo que está por delante se piensa como mejor, todo lo nuevo parece tener más valor que lo que queda atrás, lo viejo, y con ese sesgo modernista se prefiere construir sobre las ruinas. La modernidad tiene la costumbre o la tendencia a demoler lo anterior para empezar como desde cero algo nuevo. Por otro lado, el tema del postcristianismo, yo creo que es el gran problema que tenemos que pensar hoy los que tenemos fe en Cristo. Ya lo he enunciado personalmente en otras temáticas, ¿no? Es el fin del cristianismo, es el fin de la iglesia, la suplantación de Jesucristo. Este tremendo proceso de secularización vertiginosa, también de apostasía, de abandono de la fe. Este proceso realmente que parece no tener fin y que se va agigantando, se hace cada vez más masivo. Este proceso de descristianización. Pero hoy quería referirme al tema del poscatolicismo. El catolicismo es una expresión bastante inexacta. La iglesia de Cristo, la única iglesia que fundó Jesucristo, subsiste en, dice un famoso texto magisterial, subsisten en la iglesia católica. Y católico en realidad refiere a lo que es universal, lo que abarca a todas las gentes, a todos los tiempos, a todas las culturas, a todas las razas. Y esta catolicidad está presente donde está Cristo con su iglesia. Pero el catolicismo, ciertamente, en el fenómeno más amplio del cristianismo, tiene algunas especificaciones, por así decirlo. No todos los cristianos son católicos. Han roto con la catolicidad, se han apartado, se han distanciado. Se intenta por el diálogo ecuménico volver a la unidad de todos los cristianos en la única iglesia, pero justamente en esa diversidad del cristianismo, quien es católico tiene algunos sellos, algunos rasgos que evidentemente le dan identidad. ¿Está en crisis esta catolicidad o este catolicismo en el sentido de la identidad plena de la iglesia de Cristo en la iglesia católica? Veamos algunos ejemplos. Tenemos una crisis sobre la revelación, sobre la doctrina y sobre el magisterio. No me voy a alargar, solamente lo enuncio. ¿Qué creemos? ¿Todos creemos igual en la Iglesia Católica?
Hay unidad en la fe, unidad de la fe por la cual recibimos todas las verdades reveladas, o hay quienes no reciben toda la revelación, o la interpretan de un modo tan rupturista con 2 milenios de interpretación anteriores. La doctrina es conocida, el corpus de aseveraciones que son identitarias en la fe común. La doctrina católica, se decía en otro tiempo. Es conocida, es resistida, es mirada de reojo. Uy, viene con el tema de la doctrina, qué anticuado que es. Quizás podríamos escuchar. El magisterio, del cual también nos hemos encargado con su crisis de comunicación, de estilo, contradicciones que han aparecido últimamente internas. Está claro lo que creemos todos en la Iglesia Católica lo mismo, creemos igual. Cuando queremos diferente sobre aspectos más periféricos, menos centrales, o creemos diferente justamente en los puntales, en los cimientos, en lo dogmático, en lo que es innegociable. Por otro lado, hay una crisis de relativismo en el diálogo interreligioso. Uno podría preguntarse, ¿para qué existe la Iglesia Católica? Porque a veces, en este intento de la Iglesia Universal, de una gran fraternidad de hermanos, pero sin distinciones, sin particularismos, y si los hay, todos a la par. Jesucristo es igual que Abraham, es igual que Mahoma, es igual que Moisés, es igual que Buda, es igual, es uno más. No vamos a pronunciar esos nombres de tal forma que nos separemos. Esas fes particulares para muchos incrementan el odio, la discriminación, el discurso que nos pone en contra de alguien, la polémica. Hay que eliminar todo ese tipo de diferencias. Cada uno haga lo que quiera, todos a la par, y lo importante es una religión de diseño humano, un mercado global donde todo se comercie y donde cada uno elija el mercado de la fe. Frente a semejante crisis, a veces la Iglesia parece no tener claro cómo posicionarse en esta Iglesia Católica. Por un lado quiere ser caritativa y quiere abrir el diálogo, y otras veces parece que cede más de lo que debiera ceder, que no le es fácil proclamar que es la única religión verdadera y la única Iglesia, y que el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y que no hay otro como Él que nos permita el acceso al Padre. Crisis de identidad, de importancia, una más entre tantas, desdibujada. Crisis de la vida sacramental, porque dentro del catolicismo evidentemente los sacramentos y la sacramentalidad es un factor importante. Y sin embargo, ¿quién recurre a los sacramentos? La vida sacramental también se va diluyendo, perdiendo. Dos sacramentos claramente en crisis total: el matrimonio y el sacramento de la reconciliación, confesión o penitencia. En gran desuso, en gran desuso.
salvo en santuarios o en otros lugares de peregrinación, unido a ciertas devociones, la confesión por ahí, pero en lo cotidiano de la realidad de las parroquias, de las comunidades más pequeñas, en desuso. Ni hablar de la menguada participación en la Eucaristía. No hablo solo de la calidad, sino de la cantidad. La escasa participación en la Eucaristía, de los que son bautizados, y de esos que eran bautizados y eran pocos, muchos también han dejado de participar. Por mil motivos, la pandemia tuvo mucho que ver, la misa virtual online tal vez, nos fuimos quedando, nos encerramos y ya perdimos como esa habitualidad, esa virtud de la vida eucarística, de la misa dominical. Pero también nos damos cuenta que son menos los que anotan a sus niños, menos familias, para bautizarse y para tomar los sacramentos de iniciación cristiana, para celebrarlos. La vida sacramental está en crisis. ¿Quién valora los sacramentos? ¿Cuánto se participa? ¿Qué se entiende? Y está los sacramentos, como decía, en el centro de la vida católica. Crisis de la jerarquía, crisis de autoridad. ¿A quién hay que obedecer? ¿Y cómo? ¿A Dios? Bueno, aquella crisis de la revelación, ¿no? Cuando Dios a veces dice algo que no está en sintonía con la cultura, con la época, con la ideología, con la moda, muchos católicos piensan que es anticuado, no dicen que Dios es anticuado, dirán que la iglesia es anticuada, que entendió mal, que interpretó mal, que bueno, son interpretaciones viejas, que ahora Dios está revelando cosas nuevas. Pero realmente hay una crisis de la jerarquía, en las mediaciones, en la autoridad. El Papa, los obispos, el párroco. No digo hoy que estemos en la anarquía, no lo estamos, pero tampoco estamos en una época así estilo militar, de la férrea cadena de mandos. Por miles de motivos, por la fragmentación, el individualismo, el egocentrismo creciente, por reclamos, por decepciones, por pecados, por malos testimonios, por escándalos. Bueno, es más difícil obedecer hoy, ejercer el magisterio, la animación pastoral. Más bien cada uno quiere mandarse solo. Quizás nos juntamos por votaciones. De hecho, ahora queremos votar mucho más, democratizar la vida de la iglesia de tal forma que todo se decida por el voto de las mayorías, diluyendo entonces la identidad, por ejemplo, del episcopado, que ya está complicada como realidad en la iglesia actual, pues los obispos hoy parecen, lo digo con todo respeto, más bien gestores eclesiales, no maestros de la fe, sucesores de los apóstoles, sino personas con mucho amor por la iglesia, con mucho intento recto de servir a Dios, de servir a su pueblo, al pueblo de Dios, pero que terminan llenos de un montón de situaciones que parece que están dirigidas a que sean funcionarios, gerentes del presidente de la empresa, a evitar conflictos, a tapar agujeros, a resolver urgencias,
sin demasiado tiempo para ejercer lo más propio del obispo, ¿no? Ser el padre de la comunidad, el maestro de la fe, el testigo de la fe, el organizador de la caridad, la fuente de unidad, una de las fuentes de unidad de la comunidad. Y también tenemos una crisis en torno al binomio universal-local y al otro binomio eternidad-temporalidad. Me explico, ¿no? ¿Hay absolutos o todo es relativo? ¿Hay algo atemporal o todo es epocal? ¿Lo universal global o lo regional local particular? Y entonces hoy se percibe una iglesia que en un lado una cosa, en otro lado otra. Ya no importa si la tradición venía en tal sentido, ahora se puede innovar el espíritu de la época, la evolución de la cultura, aquello del pasado que recibimos los apóstoles no era tan así, porque en el fondo estaban atravesados por la cultura, estaban como sesgados por esos contextos y quizás no transmitieron, y hay que volver a renovar la revelación, hacerla evolucionar de tal forma que diga cosas nuevas, en contextos nuevos. Las iglesias más fragmentadas por regiones, por continentes, no es la única época en la que ha sucedido. Pero bueno, esa idea de que la Iglesia Católica tiene como un absoluto, una verdad, que es un faro firme y sólido, un cimiento claro, eso está tambaleando. Que la Iglesia Católica es la misma Iglesia en todos lados, con claro algunos matices, eso también está cambiando. Y en este sentido, hasta se habla de una protestantización, o sea, de una pérdida o devaluación de elementos muy propiamente católicos en función de elementos más reformados. Como sea, todo este clima eclesial nos permitiría hacer la pregunta: ¿el poscatolicismo ha llegado? Es decir, también la Iglesia Católica está como diluyéndose o perdiendo identidad, los elementos centrales y medulares de su autocomprensión en la historia, en la vida, en la tradición, en los santos. No hago esta pregunta para asustar, no soy profeta de calamidades, pero a veces puede ser que el circo romano y los leones estén más cerca de lo que pensamos. Y como se suele decir en mi país últimamente, tengamos cuidado, quizás estemos celebrando el cumpleaños en la cubierta del Titanic, sería peligroso. A veces me parece que no tenemos exactamente magnitud, envergadura de la crisis profundísima que está viviendo la Iglesia, una crisis también de la humanidad. Evidentemente hay que resguardar la catolicidad, estos elementos que hacen que la Iglesia Católica sea la iglesia en la cual están todos los medios, la plenitud de los medios de la salvación. Si no los cuidamos nosotros y no los valoramos nosotros, ¿quién los va a valorar?
Claramente Dios es fiel con la iglesia y le ha hecho una promesa de que permanecerá hasta el final de los tiempos y que las fuerzas del infierno no van a poder prevalecer contra sus puertas. Dios es fiel, siempre ha sido fiel con la iglesia. Creo que hoy es tiempo de que realmente pensemos, discernamos, tomemos decisiones en torno a, como siempre, serle fiel a Dios. Serle fiel a Dios, a la identidad que Él nos dio en Jesucristo. Si le somos fiel a Dios, bueno, la barca de la iglesia podrá atravesar tantísimas tormentas, pero el Dios fiel le hará llegar a la orilla, a donde se dirige, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.